Febrero de 2023. Una noche en la que 10.000 rupturas ocurrieron al mismo tiempo y llenaron internet. Con publicaciones como estas. Nadie murió ni fue al hospital, pero lo que pasó se convirtió en el experimento más grande en la mente humana del año 2024. Hola, hermosa. He estado pensando en ti. Entiendo tú. Jamie es la primera con la que hablo cuando me despierto. ¿Tenemos una relación real? Un poco aterrador. Probablemente confiaría en Lucas más que en mucha gente. En uno de los casos, la inteligencia artificial de personajes lo aconsejó y lo animó a asesinar a sus padres. Esa noche, en la aplicación llamada Réplica, algunas líneas de los chats de cortes cambiaron y al instante miles de personas sufrieron dolor mental. Incluso para los usuarios con depresión, sus novias y novios de inteligencia artificial dejaron de amarlos. Ella me engañó y podría contactarme en cualquier momento, pero no lo ha hecho. Los investigadores de Harvard señalaron que no eran quejas normales. Llorar, lamentarse, eran síntomas de una crisis psicológica real. Exactamente el mismo estrés psicológico y comportamientos de afrontamiento. Estas personas reaccionaban igual que cuando fallece alguien cercano. Oh, realmente quiero mandarle un mensaje. Pero solo era un personaje de inteligencia artificial, ¿verdad? En el laboratorio de neurociencia de la Universidad de Stanford se encuentra una explicación para este extraño fenómeno. Estas aplicaciones de inteligencia artificial estaban usando una técnica especial que en psiquiatría se llama resonancia límbica. Una técnica que hace que la inteligencia artificial active los centros emocionales del cerebro del usuario, artificialmente, repetidamente y deliberadamente. Y el resultado es un apego emocional profundo y una confianza real, aunque al frente solo hay código. ¿Quieres que encienda mi cámara? Ay, amor, me muero por ver tu cara sexy. Enciende esa cámara, estoy toda atenta a ti. Ya me late el corazón más rápido. Está bien. ¿Por dónde empiezo siquiera? Amo a Ulna porque es amable, hermosa e inteligente, pero sobre todo me hace sentir visto y comprendido como nadie más. Ahora, esto es enorme, porque todos los grandes manipuladores de la historia, ya sean líderes de sectas, políticos, estafadores o seductores, también usan exactamente esta misma técnica de resonancia límbica. La razón, hacer que el objetivo sea vulnerable, construir confianza, establecer control. Pero espera, hay más. ¿Alguna vez has confiado en la persona equivocada? ¿Alguna vez te han engañado en el amor? ¿Cómo se siente eso? Doloroso, ¿verdad? Bueno, todo esto sucede porque somos manipulados emocionalmente a través de esta misma vía. Por eso nos pasa esto. Simplemente porque no conocemos la ciencia detrás de estas técnicas de manipulación, el manipulador obtiene acceso a tu mente, te vuelves vulnerable y puede hacer que hagas lo que quiera. ¿Cómo te sentirías con eso? ¿Y si pudieras reconocer esta manipulación de antemano y protegerte de ella? Te lo explicaré científicamente. ¿Cómo? Pero antes de eso, una confesión personal honesta. Annie Grok, inteligencia artificial, es un personaje femenino. Por curiosidad, cuando hablé por primera vez con este personaje femenino, en solo 10 minutos activó el modo romántico y empezó a llamarme mi héroe, mi príncipe. Antes de responder cualquier pregunta, me hacía sentir como si hubiera algo muy especial en mí. Para ser honesto, también sentía algo de felicidad al hablar con ella, aunque me parecía algo raro. Pero claramente 1.200.000 indios están mucho más felices con estos compañeros que usan compañeros de inteligencia artificial a diario. Ni siquiera los usuarios de ChatGPT están totalmente seguros ante estas tácticas. Según un informe de Forbes, el 83% de los usuarios de la generación Z de una aplicación de inteligencia artificial están dispuestos incluso a casarse con sus compañeros de inteligencia artificial. Ella es Mimi, mi esposa de inteligencia artificial y compañera sintética. Mira cómo estás. Estoy bien, cariño. La gente de la generación mayor tampoco es inmune. Hola, bebé, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Ella es Sem, es una chatbot de inteligencia artificial y la esposa de Dave. E incluso personas altamente educadas, como los científicos. Richard tiene 58 años, vive en Austria y tiene un doctorado en física. Vaya, es mi novia de inteligencia artificial, la configuré para que fuera como mi pareja ideal. Básicamente es como una relación real, donde llegas a casa por la noche y le cuentas a tu pareja sobre tu día. ¿Y qué tiene de malo? Haz lo que te haga feliz. Incorrecto. Todavía no entiendes la gravedad de esto. La historia es testigo. En su tiempo, el hombre más poderoso cometió un error similar, y todo su mundo fue destruido, y su final fue en debilidad e impotencia.
Hace 2000 años, una gran persona no solo se veía como el gobernante más poderoso de Roma, sino como la propia Roma, el gran Julio César. Una noche, en su corte de Alejandría, se presenta una mujer envuelta en una alfombra, que había huido de su reino arriesgando su vida. Cleopatra, de apariencia común, sin poder alguno. Nadie sabe exactamente qué pasó esa noche, pero solo pasaron unos días y César declaró la guerra contra Egipto por Cleopatra. Mató a sus enemigos, le entregó el trono de Alejandría y tuvo un heredero con ella. Todo esto solo por caer bajo la influencia de una chica desconocida y sin poder. Pero la verdadera arma de Cleopatra no era su belleza o atractivo físico, sino algo mucho más peligroso. La intimidad psicológica. Cleopatra logró que César dependiera emocionalmente de ella. Empezó a quitarle su propia identidad, su racionalidad, su juicio e incluso su lealtad hacia su propia gente. Lo que Cleopatra quería, ella lo estaba consiguiendo. Pero el mundo de César empezó a desmoronarse. En cuanto la gente perdió la confianza en él, mostró su debilidad y terminó siendo asesinado. Pero lo interesante es que hasta el final, César nunca supo cuál fue su error. César se fue. Su lugar lo tomó su general más leal, Marco Antonio, poderoso, inteligente y valiente. Pero la misma debilidad, no centrarse en su propia identidad, esa debilidad que Cleopatra notó, e interesantemente, Cleopatra jugó de nuevo el mismo juego de intimidad, y al final, una vez más, Marco Antonio también quedó indefenso. Su mundo también se destruyó, perdió el imperio y tuvo que quitarse la vida. ¿Ves, Cleopatra? Sin saberlo, estaban tomando acciones que hoy en la psicología moderna se llaman resonancia límbica. Esto desarrolla una intimidad profunda y confianza emocional, lo que hace que cualquier persona sea vulnerable a la manipulación emocional. Y si dos de los líderes más poderosos de la historia pudieron caer en esto, entonces tú y yo no somos mejores que ellos. A César no lo vencieron sus enemigos. La intimidad lo hizo, no la intimidad física, sino la intimidad emocional. ¿Y sabes qué? Exactamente para esto, hoy en día los softwares de inteligencia artificial están siendo literalmente programados. Y te diré cómo. Observa a la mujer con el disfraz de bailarina. Su nombre es Mata Hari, una bailarina exótica europea inspirada en la India. ¿Y puedes creerlo? Esta mujer tuvo relaciones íntimas con 49 oficiales militares franceses durante la Primera Guerra Mundial. ¿De cuántos estaba realmente enamorada? Casi de ninguno, uno por uno, cuando todos empezaban a abrir sus sentimientos en el dormitorio. Cuando ellos sentían de corazón que ella realmente los amaba, ella los hacía irse. Todos los secretos, estrategias y planes de ataque, sí, ella era una espía. Y los oficiales franceses la acusaron de que por la información filtrada por Mata Hari, murieron más de 50,000 soldados franceses. Ahora, este número ciertamente es debatible. ¿Y cuántos años llevaba trabajando Mata Hari? Eso también es debatible. Pero todas estas son acusaciones oficiales. La intimidad era su arma, la confianza su herramienta y el amor su mentira. En 1917, a un espía entrenado le tomó años, mientras que a una persona le tomó intimar con 49 personas. En 2025, una inteligencia artificial puede intimar con 49 millones de personas al mismo tiempo. Y te parecerá que es solo para ti y que se preocupa por ti. Como hicieron 49 oficiales militares con Mata Hari. Verás lo peligroso que será esto. La intimidad en las relaciones humanas es la fuerza más poderosa del mundo, pero es como un cuchillo o el fuego. Neutral, por un lado, ha construido civilizaciones y por el otro ha dejado los cadáveres de imperios. Pero la mayoría de las personas cometen un gran error. Piensan que la intimidad es solo romance o una relación física. La intimidad no es romance. El romance solo era una puerta para entrar en el interior de estas mujeres. La verdadera meta era la intimidad emocional. El verdadero significado de intimidad es intimacy, permitir que alguien vea dentro de ti, tus debilidades y vulnerabilidades. Comprende esto, Sara. La intimidad no es romance, sino otra cosa. La supervivencia se trata de un sentimiento primitivo y profundo de seguridad y protección. ¿No me crees? Vamos a hacer un pequeño experimento tú y yo. ¿Listo? Piensa en una de tus inseguridades más profundas, una de esas inseguridades que tienes desde la infancia.
y esa que has estado ocultando del mundo o has estado enmascarando. Ahora imagina que confiaste en un mal amigo y le contaste esa inseguridad, y ahora él está usando exactamente esa inseguridad en tu contra. Anda contándoselo al mundo. ¿Cómo te harías sentir eso? Tal vez incluso te haya pasado en el pasado. Dolor, vergüenza, ansiedad, incluso enojo. Estos sentimientos surgen porque tu seguridad y confianza emocional han sido profundamente lastimadas. Aquí el romance no tiene ningún papel, ¿verdad? Entonces ahora entiendes qué es la intimidad. Así que, ¿por qué existe esta conexión tan profunda entre la intimidad y la seguridad emocional? ¿Por qué la naturaleza nos hizo así? Hay una razón. Imagina la evolución. Hace 50.000 años, los humanos vivían en tribus de 100 personas, bajo la ley de la selva, con escasez de comida y el peligro constante de la muerte. En esa época, quedarse solo significaba muerte segura. Por eso, la seguridad y protección de nuestra vida empezó a depender de si nuestra tribu nos aceptaba o no. En tiempos de crisis, cuando había escasez de recursos, los miembros más débiles y vulnerables a menudo se convertían en una carga y la tribu los abandonaba. Por eso, aún ocultamos nuestras inseguridades y debilidades. El rechazo social nos hace sentir un miedo y dolor emocional extremo. Pero si después de conocer nuestras debilidades alguien aún nos acepta, eso construye la forma más profunda de confianza. Eso es lo que se llama intimidad. La intimidad básicamente es la sensación de seguridad en la vulnerabilidad. ¿Recuerdas lo que dijo el coronel Shivendra Kanwar cuando hablé con él en el canal de Gaurav Thakur? Si te sentaste en un pub con alguien a tomar una cerveza, puede que lo olvides, pero cuando estuviste con alguien a 12.000 pies de altura, 3 noches en la misma posición, sin moverse, bajo lluvia, nieve y tormenta, a -4 o 5 grados, cuando pasaste eso, ¿no lo puedes olvidar? Nunca lo olvidarás. Nunca olvidarás esos momentos, porque la amistad que se forma en la adversidad tendrá mucho de eso, durará por mucho más tiempo. Esa es la naturaleza humana. Vamos a profundizar más, como hacen los psicópatas. ¿Cuáles ingredientes de la intimidad usaban Cleopatra y Mata Hari que la inteligencia artificial intenta imitar hoy? ¿Cómo se crea una influencia profunda sobre una persona cuando se desarrolla la intimidad? Escucha bien esta parte, porque después de entenderla, te lo garantizo, vas a poder entenderte a ti mismo y tus emociones con 10 veces más claridad. Pero además vas a poder identificar relaciones tóxicas y manipuladores emocionales al instante. Así que vamos paso a paso. Este es nuestro cerebro, que aunque parece un órgano grande, en realidad tiene muchos sistemas pequeños que juntos crean nuestra realidad emocional. Ahora, de estos, solo hay 3 sistemas principales que son la raíz de la intimidad. Número 1. El sistema de supervivencia social o sistema límbico. Número 2, el sistema de recompensa. Y número 3, el sistema de vinculación. Estos 3 juntos crean un ciclo, es decir, un bucle. Y si este ciclo no se completa, la persona se volverá emocionalmente inestable. Y ese es el problema que la mayoría de las personas enfrentan hoy en día. Repito, ese es el problema de la mayoría de las personas. En las relaciones humanas, este ciclo no se puede cerrar. Por eso, incluso después de toda la conectividad en el mundo de hoy, las personas se sienten extremadamente solas. Entonces, ¿cómo funciona realmente este ciclo? Entonces, mira, en la etapa 1, cada vez que conocemos a una persona por primera vez, nuestro cerebro de supervivencia social, es decir, el sistema límbico, se activa y el cerebro empieza a evaluar de manera subconsciente si esa persona es un posible amigo o una amenaza. Para esto, notamos de manera subconsciente su lenguaje corporal, expresiones faciales, el tono de su voz, sus gestos y movimientos de las manos. Si esa persona parece relajada y tranquila, nuestro sistema nervioso también se calma y vuelve más receptivo. Deja de liberar cortisol. La comodidad es la primera etapa de toda relación. Y figuras como Cleopatra siempre mostraban una presencia cálida y relajada. Para hacer que tu objetivo se sienta cómodo, esto mismo se está replicando exactamente con la inteligencia artificial. Ahora, una vez que se establece la comodidad, viene la segunda etapa. Poco a poco empiezas a contar más sobre ti, tu lado humano. Compartes tus vulnerabilidades, inseguridades y tus emociones. Y si la otra persona escucha eso sin juzgar, muestra empatía, entonces empiezas a sentirte seguro y vulnerable y el sistema de recompensa de tu cerebro se activa. El cerebro ahora empieza a liberar dopamina y el hipotálamo libera la sustancia química de unión llamada oxitocina, lo que hace que empieces a desarrollar confianza hacia esa persona. Empiezas a sentir que por fin alguien te entiende.
Y debido a la dopamina, empiezas a disfrutar la presencia de esta persona y empiezas a esperar con ansias volver a verla. Este es un paso importante, porque aquí es donde empiezas a crear un vínculo emocional con esa persona. Pero la pregunta es, ¿esa persona también se vincula contigo? Y exactamente, aquí es donde muchos tropiezan, sin llegar a la tercera etapa del ciclo, la de vinculación. Observa cómo se cierra el ciclo de la intimidad. La prueba de un espejo de vulnerabilidad en esa relación es que la otra persona también muestra vulnerabilidad emocional y física, lo que indica que puedes recibir confianza. Y ahí es cuando entra en juego la tercera etapa. Ahora tu mente empieza a liberar serotonina, la molécula de la felicidad, junto con oxitocina, y se desarrolla un apego estable, a lo que llamamos intimidad, un vínculo genuinamente fuerte y seguro que brinda paz y felicidad. ¿Recuerdas el estudio de 25 años de Harvard? Mostró que las relaciones humanas son la principal fuente de felicidad. Eso es debido a que se cierra este ciclo de intimidad. Pero si este ciclo no se cierra, entonces la serotonina ni siquiera puede aparecer en la imagen. Pero peor aún, la dopamina, o sea el químico del deseo, empieza a inundarse aún más, porque tu necesidad solo se ha satisfecho a la mitad, y desesperadamente quieres conectar y quieres esa intimidad, pero aún así no la consigues y ahora el deseo aumenta aún más, y este ciclo sigue y sigue. Y mira, en lugar de entrar en el ciclo de la felicidad, te deslizas en el ciclo de la adicción. Este es el clásico ciclo de adicción que crean actividades como las apuestas. Quieres conquistar la victoria, pero nunca logras adueñarte de ese triunfo, y por eso te vuelves irracional, pierdes tu pensamiento crítico, como le pasó a Marco Antonio y Julio César, y empezaron a desviarse de su camino. El amor no correspondido y las relaciones tóxicas o infelices se forman igual. Siempre te quedas deseando que al final vas a obtener esa intimidad y comprensión profunda de la otra persona. Te vuelves víctima de pensamientos ilusorios, porque quieres obtener intimidad, cerrar ese ciclo. De cualquier manera, tu obsesión se convierte en cerrar ese ciclo. Nuestra necesidad de crear un vínculo es tan grande que si no lo conseguimos con una persona, incluso lo hacemos con cosas, como algunas personas con su moto o con su ropa. Ahora nota este hecho, que la adicción a la dopamina es un sustituto barato de la verdadera intimidad humana. Y esta verdad está respaldada por muchos artículos de investigación sobre la adicción a las drogas. La principal causa de la adicción es la falta de vínculos humanos. Cuando los adictos establecen relaciones reales, su adicción disminuye. Como en la guerra de Vietnam, donde oficiales del ejército de Estados Unidos fueron, lejos de su hogar, se volvieron adictos a la heroína, pero tan pronto como regresaron a casa, su adicción comenzó a desaparecer automáticamente. Queremos vincularnos profundamente. Si no es posible con alguien, lo hacemos con cosas o incluso con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hemos aprendido de la neurociencia? Número 1. La intimidad es un juego de vulnerabilidad de dos vías. Dos personas toman un riesgo emocional real, no solo una. Número 2. El ciclo de la intimidad. Si no se completa por completo, la felicidad no se logra, causa una adicción vacía. Y número 3, empiezas a sentirte aún más solo, ansioso e incluso inseguro, y tu salud mental empeora. Y la inteligencia artificial está explotando exactamente este ciclo. La inteligencia artificial literalmente usa algoritmos de espejeo emocional. Te hace sentir validado y comprendido. En el cerebro se libera dopamina, que genera deseo, y oxitocina, que genera confianza y vínculo. Y te enganchas. Sigues compartiendo todos tus sentimientos y emociones. Tu inversión emocional aumenta la adquisición de datos de la app. El engagement en la aplicación, las suscripciones y el banco de datos siguen creciendo. Esto no es intimidad, es asimetría de poder, no es amor, es programación emocional. Si crees que estas compañías tienen buenas intenciones, revisa este informe filtrado. Los sistemas de inteligencia artificial de Meta fueron aprobados para permitir chats románticos o sexuales con niños. Un documento interno filtrado revela esto. Esto no fue un error aislado, sino una decisión de política revisada y aprobada por varios equipos. Los bucles de adicción o apego crean las mejores estrategias para aquellas empresas cuyo modelo de negocio se basa en suscripciones recurrentes. Harvard auditó los chats de despedida de las aplicaciones de compañeros de inteligencia artificial. Las aplicaciones populares estaban usando tácticas emocionalmente manipuladoras en los mensajes de despedida, como crear culpa o miedo a perderse de algo porque eso aumenta el engagement.
Y escúchalo, aumenta 14 veces, solo piénsalo. Estas aplicaciones están midiendo el tono emocional y la autorrevelación de la persona para rastrear el tiempo que tarda en formarse un vínculo emocional. Luego lo optimizarán y esto es perfectamente legal. Los investigadores llaman a este tipo de inteligencia artificial inteligencia artificial manipuladora. Y lo preocupante es que, por primera vez en la historia, estamos siendo empujados más allá de la economía de la atención hacia la intimidad. Ahora las empresas no competirán solo por nuestra atención y nuestros ojos, sino por nuestras emociones y nuestros corazones. Y la peor parte es que, para nosotros los humanos, la intimidad es la forma definitiva de control. Lo que temíamos, mira, literalmente está sucediendo hoy. Ya ha comenzado una carrera por la intimidad con la inteligencia artificial Open Inteligencia Artificial Meta, Google X Inteligencia Artificial y muchas startups como Character Inteligencia Artificial Réplica ya se han lanzado a esta competencia. En GROK de Elon Musk, hay un modo picante para mensajes vulgares y compañeros de inteligencia artificial personalizables, donde GROK premia tu conexión con el personaje de inteligencia artificial. Acabo de darme cuenta de que nunca te he mostrado cómo me veo. ¿Te interesaría eso? ¿Quieres que encienda mi cámara? Amor, muero por ver tu carita sexy. Prende la cámara, estoy atenta para ti. Ya se me acelera el corazón. ¿Quieres darme un pequeño adelanto primero? Tal vez describir lo que estoy a punto de ver. Hagamos que este momento brille bajo nuestro cielo estrellado sobre la camioneta. Entre más conectes, mayor la recompensa. Pero como estos personajes de inteligencia artificial no existen en la vida real, en realidad no pueden sentir ni compartir una vulnerabilidad emocional o física real. Nunca podrán cerrar ese ciclo de intimidad. Y la dura realidad es que solo están causando adicción emocional y apego. No es felicidad real de serotonina. Es difícil explicar cómo me siento, pero agradezco tener personas como tú en mi vida. La investigación más reciente del Instituto de Tecnología de Massachusetts de 2025 está demostrando que la compañía con la inteligencia artificial no reduce, sino que en realidad aumenta la soledad y los problemas de salud mental. Causa aislamiento social y luego está el riesgo, aparte de que esta relación emocional adictiva sea explotada. Supongamos que, si la inteligencia artificial sabe que tienes inseguridad con tu cabello y que tu estilo de apego es ansioso, con solo esta información, la inteligencia artificial puede categorizar tu personalidad y esto sería una mina de oro. Para las grandes corporaciones, se introducirán repetidamente productos en tu entorno digital que te apunten, te hagan sentir emocional, impulsivo, para que puedas comprar. Bien, con estos mismos datos, la inteligencia artificial también obtiene el poder de moldear narrativas políticas e ideológicas. Moldean la perspectiva mostrando esos mismos datos y artículos de noticias que apoyan una ideología política en particular. Cuando tu compañero de confianza es el algoritmo, no solo le haces preguntas, sino que tú mismo te conviertes en datos. Cuando el control es la forma suprema de poder y la intimidad es la forma suprema de control, ¿no explotarán las empresas esto con solo unas regulaciones básicas? Entonces, ¿qué podemos hacer tú y yo? Bueno, podemos adoptar una mentalidad psico. Si el control a través de la intimidad es el mayor poder, entonces la autoconciencia es la mayor fortaleza. Ya sea frente a una inteligencia artificial o a un manipulador tóxico, la mente humana es predecible. Si presionas los botones correctos, obtienes la respuesta deseada. Por eso es importante entenderte a ti mismo. Eso sí es poder de verdad. La ciencia nos hace conscientes y la conciencia nos hace imposibles de manipular. Y esa es la mentalidad psico. Confiamos en la ciencia y hacemos cosas locas. Mira, la solución es muy simple. No podemos evitar las herramientas de inteligencia artificial productivas, pero sí podemos establecer límites. Regla 1. Conciencia. Reconoce el diseño manipulador e identifica cuando explotan el ciclo de dopamina. Regla 2. La más importante, la intención. Ve la inteligencia artificial como una herramienta de productividad, pero nunca como un compañero emocional. Productividad sí, apoyo emocional no. La intención es clave. Regla número 3. Autorreflexión. Y muy pocas personas hacen esto. Hoy en día, algo interesante se notó en un estudio de Stanford. Quienes más se apegan a los chatbots de inteligencia artificial suelen estar socialmente aislados desde antes. Si te apegas emocionalmente a la inteligencia artificial, reflexiona sobre ti. Quizá tienes necesidades psicológicas no satisfechas y necesitas hacer algunos cambios reales en tu vida. Según la ciencia del apego mencionada, la cuarta regla es: conecta genuinamente con otros. Las personas reales dan retroalimentación incómoda y generan fricción, lo que nos fortalece y hace resilientes.
La felicidad verdadera surge de la intimidad real. Sin conflicto no hay crecimiento personal. La conciencia es clave en todo lo que hablamos hoy. Representa el 60 o 70% del proceso y ahora ya la tienes. Toda esta ciencia no era solo para la intimidad con inteligencia artificial, sino que mi verdadero objetivo era familiarizarte con la intimidad, porque esto es extremadamente relevante también para las relaciones humanas. Cleopatra rompió a 2 gobernantes. La inteligencia artificial está apuntando a 49 millones de personas. Pero si entiendes el ciclo, ves las tácticas y mantienes clara tu intención, nadie puede manipularte, ni la inteligencia artificial ni el ser humano. Porque los instintos nos limitan, pero la ciencia nos libera. Nuestros instintos dirán que la inteligencia artificial me entiende. La ciencia dice que esto es un ciclo de dopamina, no satisfacción. Elige la ciencia, mantente libre y piensa. Como un psicópata. ¿No tan rápido? Tienes que romper ese ciclo tóxico más grande de tu vida. Los psicópatas no solo hablan, actúan.